Padre, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, tu bondad, cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias porque en ti, Señor, está el poder, la gloria y la majestad. En ti está el abrir y cerrar puertas, Señor amado. Nuestro presente y nuestro futuro, Señor, nuestro porvenir está en tus manos. Y tu palabra dice que el deseo de tu corazón es bendecirnos y hacernos bien a nosotros, a nuestros hijos después de nosotros, que tú tienes pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro, un porvenir lleno de esperanza. Ese es el buen deseo de tu corazón para con nosotros y te damos muchas gracias porque ese buen deseo hoy sigue vigente, Señor. Gracias por la obra de la cruz, por esa preciosa sangre que se derramó para limpiar nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Hoy nos rendimos delante de tu presencia, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea obrando, que el Espíritu de tu palabra sea obrando en la vida de cada uno de nosotros, que nos exhortes, nos edifiques, nos consueles, Señor amado, para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Me alegra en esta nueva oportunidad poder llegar hasta ustedes en la hora que hayan dispuesto para poder compartir este tiempo de estudio de la palabra conmigo. Reciban un saludo de la familia pastoral, un abrazo de la familia pastoral, con nuestro deseo y nuestra oración a favor de cada uno de ustedes de una manera especial. Y los quiero saludar con un versículo que es uno de los versículos más fáciles de aprender y creo que todos no lo sabemos, o por lo menos todos que tenemos una vida cristiana, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra del Señor para nosotros es muy importante en medio de lo que estamos estudiando, que son las tres características o tres aspectos importantes para una vida de éxito. Y quiero reiterar, es una vida de éxito no desde nuestra óptica, no desde nuestro deseo, sino es una vida de éxito desde la óptica de Dios, porque esta vida de éxito sin duda va a trascender a la eternidad, va a trascender a nuestra descendencia, nuestras generaciones, hasta el tiempo en que el Señor venga por su iglesia. Y en ese sentido quiero compartirles que yo soy primogénito espiritual, es decir, el primer cristiano en mi familia soy yo. Y mis hijos son segunda generación, y no solamente segunda generación de cristianos, sino son segunda generación de siervos. Tengo una preciosa hija, ella está ministrando al frente de los jóvenes, también está en el ministerio de oración y de alabanza, es vocalista e interpreta el piano. Nuestro hijo menor, que es Samuel, él está también ahora incursionando, ha hecho sus primeros pinitos también con el bajo en el ministerio de oración y alabanza. Y para nosotros es una bendición, es un gozo poder ver que nuestros hijos le están sirviendo al Señor. Y hay un gozo adicional. En este tiempo en que todo se tiene que hacer virtual, hay un ministerio que es la iglesia infantil. Y en la iglesia infantil entonces han tenido que trabajar también los maestros y las maestras desde sus casas, y algo hermoso que están haciendo es que están involucrando a sus hijos en la administración de la palabra cada domingo para los niños, y sus hijos están siendo involucrados, es decir, está la familia completa sirviendo al Señor. Y me recuerda la escritura cuando dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y es algo muy positivo de este tiempo. Generalmente se busca las cosas malas, negativas y destructivas de este tiempo de pandemia, pero la verdad es que a nivel de iglesia han surgido cosas muy hermosas. Y esas cosas hermosas son que hemos echado mano a recursos que teníamos, pero que no los utilizábamos, que estamos echando recursos, una creatividad que hay
en estos hermanos de la iglesia infantil ICFUS. Estamos echando mano a talentos y habilidades que hermanos de la iglesia tenían, pero que estaban allí quietos para poder transmitir, que nos ayudan en esta transmisión, hermanos, muchachos jóvenes de la iglesia, nos ayudan en esas transmisiones, y son cosas que no se estaban haciendo y que ahora se están haciendo, porque es la forma de transmitir y de llevar la palabra de una manera virtual. Es una forma diferente de hacer iglesia, y esto lo hemos aprendido en el camino. No nos imaginábamos, mm, como se dice aquí en Colombia, aquí en Bogotá, ni por las curvas nos imaginábamos llegar a vivir una experiencia de estas, pero lo importante es que como iglesia nos hemos adaptado a esta situación, y la iglesia sigue viva, sigue activa, el Espíritu Santo sigue obrando y sigue ministrando a través de la iglesia, así sea virtual. Y la iglesia virtual es algo que llegó para quedarse, llegó para establecerse. De esta manera estamos llevando el Evangelio a lugares que trascienden nuestras fronteras, no solamente a nivel de ciudad, a nivel departamental, sino a nivel de nación. Y hay otros países donde está llegando la palabra y se está predicando el Evangelio también a otras personas. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la Escritura se está cumpliendo, que antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor por su iglesia, este Evangelio será predicado en todo el mundo. No dice que va a ser creído en todo el mundo, dice que va a ser predicado en todo el mundo. Y aquellos corazones sensibles que permitan que el Espíritu Santo los llame al arrepentimiento entregarán sus vidas al Señor, y habrá un avivamiento poderoso. Por eso los animo a nivel de iglesia ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio, los animo a permanecer fieles a la iglesia. Entonces seguimos con nuestro estudio acerca de este segundo aspecto para tener una vida victoriosa, una vida de éxito desde la óptica de Dios. La primera la vimos, es la necesidad de tener la dirección del Espíritu Santo. Y lo segundo que estamos viendo es el carácter. Y quiero recordar del carácter en el hombre, que es algo que se adquiere. Se va adquiriendo a través del tiempo, a través de los años, se va adquiriendo por medio de las situaciones que nosotros hemos vivido, de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, esta pandemia. Esto está formando en nosotros carácter. Entonces es importante entender eso, que el carácter se adquiere por medio de las experiencias de vida que nosotros tenemos y la manera en que las asumimos, las enfrentamos o nos dejamos derribar, nos dejamos derrumbar por ellas. Entonces va formando en nosotros un carácter de personas vencedoras, de personas que todo lo pueden en Cristo que lo fortalece, o de personas que se dejan derribar ante cualquier situación. Y esto está afectando no solamente a nuestra ciudad, esto afecta al mundo entero. Los muchachos que hoy se han tenido que adaptar para estudiar de manera virtual, en fin, todo esto está formando en nosotros un carácter, enfrentar un obstáculo, enfrentar una dificultad como lo que rodea esta pandemia, y aún así seguir adelante. La posición de las autoridades de no permitirnos reunirnos físicamente como iglesia, y el pensar que en este momento tampoco es el momento más ideal para podernos volver a reunir como iglesia. En nuestra ciudad, Bogotá, y en nuestra nación, muchas iglesias están presionando para que se pueda hacer de nuevo esa reunión física. Y en ese sentido, en este momento, cuando se ha dado una reapertura a la parte económica, y ya no estamos cuarentenados, encerrados como hace algunos días atrás, sino que las personas han salido para que su economía, la manera de llevar su alimento a su casa, se pueda fortalecer. Entonces, hemos visto personas que realmente no guardan los protocolos, y hay un peligro de un mayor contagio. Y hemos tenido en nuestro caso, y somos iglesia y somos cuerpo del Señor, cuerpo de Cristo. La palabra dice que el Señor Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En ese sentido, aunque somos iglesia, hemos tenido hermanos que han caído bajo la infección del COVID y han salido, gracias al Señor, adelante. Pero algunos de ellos han sido asintomáticos, y una persona asintomática puede llegar a contagiar sin saberlo a otros. Entonces, de pronto no sea este el tiempo más ideal, pero sí es el tiempo de formar
carácter en nosotros. Entonces se adquiere a través de todas las experiencias que nosotros vivimos. Y sigue diciendo allí también, vimos que se puede heredar. Lo heredamos a través de nuestras generaciones anteriores. Es decir, podemos aprender el carácter de nuestros padres, cómo ellos asumían diferentes situaciones. Y el carácter es algo que puede marcar incluso toda una familia. Entonces se conoce una familia por su carácter y hay algo que los distingue de los demás. Y el deseo nuestro como familia espiritual ICFUS es que nos caractericemos por personas, por una iglesia que ama al Señor, que es sensible a la voz del Espíritu Santo, que es obediente a la voz del Espíritu Santo y que permitimos que el carácter de Cristo sea tallado en nosotros. Nuestro eslogan es multiplicándonos en discípulos crecientes en el carácter de Jesucristo, o sobreedificando una iglesia creciente en el carácter de Jesucristo. Y es el carácter, ese segundo componente, ese segundo aspecto que nos va a guiar a tener una vida de éxito, porque según nuestro carácter enfrentamos las situaciones. Y el carácter también se puede imprimir. Entonces nosotros hemos heredado un carácter. Y ese carácter que hemos heredado se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Ese carácter lo ha heredado absolutamente toda la humanidad. Todos heredamos este carácter. Y dice allí 1 Corintios 15, 49, el lenguaje actual. Y así como nos parecemos al primer hombre, a Adán, que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Así como trajimos esa naturaleza de pecado del primer hombre, a Adán, para nosotros los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y queremos que el carácter de Cristo sea tallado, formado en nosotros, sea impreso en nosotros por la obra del Espíritu Santo, dice que nos pareceremos entonces a aquel que ha venido del cielo, que es el Señor Jesucristo. Por eso decían de los apóstoles cuando los perseguían, cuando la iglesia nació y los perseguían los judíos, los religiosos, entonces cogían a los discípulos, los azotaban, pero había algo que decían, que reconocían en ellos que habían estado con Jesús. Algo había en ellos. Algo los caracterizaba, algo los diferenciaba de los demás, que aún sus perseguidores, aún sus enemigos decían, estos estuvieron con ese Nazareno, estos estuvieron con ese Jesús, porque cuando ellos fueron azotados, cuando fueron maltratados, jamás se levantaron en maldición, jamás profirieron malas palabras, jamás desearon cosas malas contra aquellos que fueron sus verdugos. Incluso Esteban, el primer mártir de la iglesia, un hombre que reflejó el carácter del Señor Jesucristo, cuando estaba siendo lapidado, cuando estaba siendo asesinado, Esteban llega y dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Actuó de la misma manera que Jesús en la cruz del Calvario, porque el carácter de Cristo había sido impreso en Esteban, y ante esa situación de lapidación, de persecución, de ver cómo en ese momento le estaban masacrando, la reacción que produjo en Esteban el carácter de Cristo fue decir, Padre, no les tengas en cuenta ese pecado, y murió. Ese es el carácter de Cristo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono frente a las malas acciones de nuestro prójimo? ¿Cómo reaccionamos ante las malas acciones de aquellos que en un momento nos han dicho que de pronto que nos aman? Y nos han dicho, mira, no eres tú, te queremos, te apreciamos, pero sí, ¿cómo reaccionamos ante una situación de esas? Nos golpea, sí, nos puede producir tristeza, decepción en muchas ocasiones, pero ¿cómo reaccionamos? Dice la Escritura que nosotros debemos bendecir a esas personas, porque eso demanda el carácter del Señor Jesucristo, que si tú y yo lo permitimos, será impreso en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. En ocasiones decimos, Señor, enséñame a perdonar. ¿Y cómo nos enseña el Señor a perdonar? Pues colocando a nuestro lado y a nuestro alrededor personas que nos hagan daño, personas que nos lastimen, personas que nos ofendan. Porque si no nos ofenden, si no nos lastiman, si no nos decepcionan, si no nos hacen algún daño, no hay razón para perdonar.
Entonces es en medio de esas circunstancias, por eso dice la Escritura, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso esas situaciones, porque es allí donde el carácter de Cristo se debe reflejar y en lugar de maldecir, en lugar de proferir palabras de maldición hacia esas personas, debemos forzarnos, perdón, debemos obligarnos a bendecir a esas personas. Debemos forzarnos a nosotros mismos a bendecir a esas personas. Como dice un salmo que me fascina, que es el Salmo 103, el Espíritu de David le está diciendo a su alma: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma de David está afligida, el alma de David está triste, el alma de David está allí bastante deprimida posiblemente, pero su espíritu lo está animando y lo está obligando, se está obligando David a sí mismo a que en medio de la situación que está viviendo, sea cual sea, de persecución, de que Saúl de pronto sea persiguiéndolo, o es Absalón, no recuerdo en este momento bien el contexto, pero a pesar de lo que sienten, sus emociones que han sido afectadas, a pesar de que en su propia voluntad de pronto quiera tomar revancha, a pesar que en su mente esté maquinando, esté ideando la manera de poder tomar venganza, él se sobrepone desde su espíritu. Y el Espíritu Santo le está recordando: mira que tú debes tener el carácter de un hombre santo. Y empieza a levantarse y su espíritu lo obliga a sí mismo a decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a relatarle cuáles son los beneficios que impulsan al alma de David a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Entonces el carácter puede ser impreso, y digo que hemos heredado un carácter, y es el carácter de ese hombre de pecado. Romanos capítulo 5 versículo 12, lenguaje actual, dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Lo que está diciendo allí es que el primer pecado lo cometió Adán. Y por causa de la desobediencia de Adán vino la muerte física y vino la muerte espiritual al hombre. En ese momento que Adán peca, no muere físicamente, pero coloca límite a sus años. Dios creó al hombre eterno, pero por causa del pecado coloca límite a sus años de vida, y espiritualmente muere. Porque el Señor le había dicho que si él llegaba a desobedecer, inmediatamente moriría. La palabra muerte significa separación. Y hubo una separación entre Adán y Dios antes del pecado. Adán hablaba con Dios, conversaba con Dios, etcétera. Pero después de que Adán peca, entra en él el miedo, entra en él el temor, y cuando Dios lo va a buscar, como solía hacerlo, imagino, entonces Adán se esconde, ya no tiene esa libertad de acercarse a Dios, y espiritualmente Adán se ve afectado, y hay una separación de esa amistad de Dios con Adán como consecuencia del pecado. Entonces viene la muerte espiritual y viene la muerte física. Entonces dice aquí que el castigo por el pecado es la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Por eso el hombre está espiritualmente muerto, y el único que le puede dar vida espiritual al hombre es el Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador único y personal. Y dice el versículo 19 allí también en lenguaje actual: o sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús Dios declaró inocentes a muchos. El carácter con el que nosotros nacemos, el carácter con el que vamos creciendo y se va desarrollando nuestra vida, es el carácter de pecado, la naturaleza de pecado. Pero dice también la Escritura, y en el versículo 19, en lenguaje actual, dice que por la obediencia de Jesús de Nazaret, Dios declaró inocentes a muchos. ¿Quiénes? Los que hemos recibido a Jesús, y aquellos que empezamos entonces a pedirle al Señor, por favor, que el carácter de Jesús de Nazaret sea impreso
en nosotros. Entonces entendemos la necesidad de ser imitadores de Jesús, de ser iguales a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo es el mismo Dios. Él es quien tiene el carácter de Dios el Padre a plenitud, al 100%. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la primera parte en Nueva Traducción Viviente dice: el Hijo irradia la gloria de Dios, Jesús de Nazaret, y expresa el carácter mismo de Dios. Es decir, quienes vieron allí y anduvieron con Jesús de Nazaret para un lado y otro, vieron en el Señor Jesucristo el carácter de Dios el Padre. Por eso cuando termina el Sermón del Monte, la gente está asombrada, porque dicen que el Señor Jesús no enseñaba como los escribas y los fariseos, no, el Señor Jesús enseñaba con autoridad, la autoridad que le daba al Señor Jesucristo, vivir exactamente lo mismo que Él enseñaba. Y sigue diciendo aquí la Escritura: el Hijo muestra, el mismo el carácter de Dios mismo y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dice en la palabra de Dios para todos, el mismo versículo, pero en PDT dice: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O acaso no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, el mismo carácter que ustedes ven en mí es el carácter del Padre. Ustedes me ven a mí y así como me ven, así es el Padre. Ustedes me ven y así como actúo, actúa el Padre. Porque yo no actúo haciendo lo que se me antoje en mi propia voluntad, sino que yo hago lo que el Padre me ha dicho que haga. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y dice entonces allí la Escritura, en lenguaje actual también dice: el Hijo de Dios muestra el poder y la grandeza de su Padre. Es decir, Jesús de Nazaret tiene la misma esencia, la misma sustancia del Padre. Y es lo que se llama en la teología, se llama la unión hipostática de Cristo, donde el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero el Señor Jesucristo es 100% hombre. Y lo explico de esta manera: el Cristo, el eterno Hijo de Dios, que no tiene principio ni tiene fin, el eterno Hijo de Dios, por amor a nosotros, vino y se encarnó en Jesús el hombre. Dios, el Cristo, el ungido, el eterno, vino y se encarnó en el hombre Jesús de Nazaret. Por eso es Jesucristo. Vino y se encarnó. No perdió su naturaleza divina como el Cristo, el eterno, el ungido. Ahora tampoco pierde su naturaleza humana. Pero cuando viene Jesús y en el vientre de María es allí encarnado por el poder del Espíritu Santo, allí en Jesús de Nazaret, que no es hijo de José, sino que es hijo de Dios por la obra y el poder del Espíritu Santo, María concibe allí a Jesús de Nazaret. Allí habita, pero cuando Él viene y habita toda la plenitud de la deidad en Jesús de Nazaret, el hombre, entonces Jesucristo deja de lado todos sus atributos y sus poderes divinos para poder demostrarnos que como un hombre bajo la dirección del Espíritu Santo se puede llevar una vida de éxito, una vida victoriosa conforme al propósito de Dios. Ahora, mis amados, nosotros no somos Dios, pero cuando tú y yo recibimos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador único y personal, Dios, el Espíritu Santo, fue enviado a nosotros y se ha hecho uno con nuestro espíritu. Y desde allí el Espíritu Santo trabaja, si nosotros le permitimos, tallando en nosotros el carácter del Señor Jesucristo en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, para que podamos enfrentar todo lo que se nos pare al frente, todo lo que se venga, incluida esta pandemia, la podamos enfrentar como lo haría Jesús de Nazaret estando en nuestros zapatos. Entonces hoy yo te quiero decir algo.
ni esta pandemia, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú fuiste engendrado allí en el vientre de tu madre, mira, había millones de espermas corriendo, corriendo, corriendo para poder allí fecundar ese óvulo. Y sabes una cosa importantísima, tú fuiste victorioso. Desde el mismo momento en que has sido allí colocado, engendrado en el vientre de tu madre, desde ese mismo momento Dios ha colocado en ti y en mí una naturaleza ganadora, una naturaleza victoriosa, que se vio afectada, que se vio menguada por el carácter del pecado que traemos de la imagen de aquel que pecó por primera vez, pero que cuando nosotros le entregamos al Señor Jesucristo nuestra vida y le pedimos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. El Espíritu Santo revive en nosotros esa naturaleza de victoriosos, revive en nosotros esa naturaleza vencedora. Y entonces, tallando el carácter de Cristo en nosotros, nos ayuda para enfrentar, como lo haría Jesús de Nazaret, todas las situaciones que se paran al frente de nosotros. Esta pandemia no te va a destruir, esta pandemia no te va a dañar. Ni esta pandemia, ni cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier situación que tengas que enfrentar, nada de eso te destruirá, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque el Espíritu Santo que tú has recibido te ayuda para ser una persona victoriosa, para ser una persona vencedora, porque dice aquí la Escritura que así como nosotros trajimos la imagen de aquel que pecó, de Adán, también nosotros por la obra del Espíritu Santo nos pareceremos a aquel que vino del cielo, a Jesús de Nazaret. Reflejaremos su carácter porque está siendo tallado, formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y respecto al Señor Jesucristo, dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Es esa impronta del Padre en Él. Y nos dice, esto quiere decir que el Señor Jesucristo como persona es totalmente distinto y diferente al Padre, pero es exactamente igual a Él en su esencia, en su carácter. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Por eso el Hijo de Dios es literalmente la imagen, el carácter de Dios en toda su esencia, en toda su plenitud. No solamente es su impronta, es su sustancia, su esencia, es completamente igual a Dios el Padre. Y ese Jesús de Nazaret habita en nosotros por medio del Espíritu Santo cuando lo hemos recibido como nuestro Salvador único y personal. Y eso quiere decir que el Señor Jesucristo, el que nunca fue derrotado, ni cuando el mismo Satanás se le enfrentó y quiso tentarlo, ese Jesús de Nazaret que es victorioso sobre toda situación, que venció la muerte misma, ese Jesús de Nazaret habita en nosotros por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va obrando en nosotros, va formando en nosotros el carácter de Jesús de Nazaret, que nos lleva, que te lleva a ser victorioso, victoriosa sobre toda dificultad, sobre toda situación que se presente en tu vida. Absolutamente nada. Escúchame, te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nada que se pare el frente tuyo para estorbarte. Nada que se pare en frente tuyo para derribarte puede tener éxito, porque en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores. Porque el carácter de Cristo está siendo tallado en nosotros. Nada puede derribarnos, nada puede derrotarnos. Nada puede mandarnos al piso si permitimos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Un abrazo para todos. Espero que enfrenten este día con esa convicción de que el Eterno, el Todopoderoso, el vencedor de la misma muerte, aquel que resucitó y vive por los siglos de los siglos, habita en ti por medio del Espíritu Santo, y que hoy el Espíritu Santo, no importa lo que hoy se presente, Dios estará obrando por medio de su Espíritu Santo para que el carácter de Cristo sea tallado en ti en medio de cada circunstancia.
Hoy serás un vencedor, una vencedora en medio de cada situación si permites que el Espíritu Santo te guíe y te dirija. Si vas a actuar en tus propias fuerzas, no va a ser bueno el resultado. Por eso yo te invito a que te invito y me invito a que nos permitamos que el Espíritu Santo hoy talle en ciertas facetas, en ciertas áreas, el carácter de Cristo en nosotros, para la gloria de Dios y bendición de nosotros, bendición de nuestra casa, bendición de IFUS como casa espiritual. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que el carácter de Cristo Jesús siga siendo tallado, formado en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloco cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que comparte este tiempo de la palabra conmigo, y te doy gracias porque tú obras allí en medio de cada vida, en el nombre de Jesús. Ahora, si aún no conoces a Jesús como tu Salvador único y personal, recuerda lo que dije hace un rato, lo que dice la palabra, que tú has heredado la imagen de aquel que pecó, y como tú también has pecado, merece de estar eternamente separado de Dios. Pero que Jesús de Nazaret, el vencedor, el victorioso, el todopoderoso, venció la muerte y llevó tus pecados para que tú hoy puedas ser un hijo de Dios o una hija de Dios si le entregas tu vida a Cristo Jesús. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es del Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vendrá salvación a tu vida y perdón de tus pecados. Yo te invito a que hagas esta oración con fe y le digas: Señor, hoy reconozco que he pecado y te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador único y personal. Y hoy te pido que empieces a ser el Señor de mi vida. Que tu Espíritu Santo talle en mí el carácter de Jesús de Nazaret, Padre bueno. Y que me ayude para enfrentar cada situación como lo haría Jesús estando en mis zapatos. Padre, gracias porque ya te puedo decir: Padre, me has hecho tu Hijo a través de Jesús de Nazaret. Ayúdame para que tu propósito conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. Enséñame a vivir como Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oro por cada persona que ha hecho esta oración de fe. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú seas levantando muros de protección alrededor de ellos y que tú seas derribando, Señor, todo obstáculo, que tú seas derribando, Señor, todo plan, toda artimaña, toda retaliación del enemigo sobre esas vidas, y que estén seguras en ti, como en ninguna otra parte nosotros estamos seguros. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Un abrazo. Bendiciones.